Pues estamos recién cumpliendo un año de haber salido a circulación. Como ustedes verán en la pantalla, tenemos las tres portadas de los tres números que ya tenemos ahora. Esta es una publicación cuatrimestral. Por obvias causas de la pandemia, en estos momentos tuvimos que pausar el número 4, que está por salir en el mes de julio, lo hemos tenido que postergar un poquito, le hemos tenido que dar un poco de espacio, pero generamos esta iniciativa para que pues toda la gente tuviera esta actividad y conocer un poco sobre las distintas manifestaciones del arte y la cultura y lo que está sucediendo en estas épocas de pandemia. Entonces, les cuento muy brevemente, el número 1 de nuestra revista tuvo como cobertura central el Festival Internacional de Collage Paste Up que se realizó en la Ciudad de México y en el cual la Universidad de la Comunicación tuvo una gran participación, fue organizadora del mismo y se sumó también a las sedes que lo estuvieron presentando. En el número 2 de Antidogma, nuestra cobertura central giró en torno al Abierto Mexicano de Diseño y pues participaron también una gran cantidad de museos y galerías de la Ciudad de México y pues nosotros estuvimos haciendo también algunas entrevistas a directoras y directores de museos que participaron en este evento. El número 3 de la publicación fue concentrado en examinar la perspectiva de género y tomamos como puntos de referencia tanto el Festival Fotoméxico como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues en ambos eventos el tema prioritario fue justamente el de mujeres. Entonces, bueno, con base en lo anterior sacamos la publicación que también tiene una gran cantidad de videos y entrevistas que podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Revista Antidogma. También pues queremos invitarles a todas las personas que están aquí presentes a que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, estamos como antidogma.mx, y comentarles por si hay alguna persona que esté interesada en colaborar con nosotras. Las colaboraciones están abiertas por ahora y nos pueden contactar al correo electrónico antidogma.mx@gmail.com. Entonces, bueno, pues les esperamos y sin más cedo la palabra a Adriana. Bien, pues buenas noches a todas, todos. Estamos hoy en esta charla que pinta sumamente rica, que está dedicada a la arteterapia y en la cual contaremos con la presencia de 7 especialistas que nos hablarán al respecto. Sin embargo, antes de arrancar, queríamos hacer mención también, puesto que justamente en contexto pandémico, los espacios a través de los cuales nosotros distribuíamos la revista de manera gratuita, esto hay que recalcarlo, pues están cerrados. Entonces, ahora hemos recibido apoyo de varias instancias, negocios, etcétera, que siguen haciendo servicio a domicilio y a través de ellos estamos llegando a sus hogares también de manera completamente gratuita y entre ellos están marcas como Marina y Marín Mezcal, Verde Santa María, que es un huerto urbano aquí en la Ciudad de México, Come, que es una distribuidora de alimentos, está también Black Yaca, que es también una distribuidora de productos artesanales, mezcales, etcétera. Es de un exalumno, además de la Universidad de la Germán, de la Universidad de la Comunicación. Está también el Teatro Bar El Vicio, que ahora está repartiendo también comida para apoyarse y poder sostenerse a lo largo de estos tiempos pues difíciles. Y ellos también están, ellas, sobre todo las Reinas Chulas, con su apoyo están haciendo llegar la revista. Y por último, a través de Librería Porrúa, quienes súper amablemente con cada entrega de libros que estén haciendo, pues va incluido un ejemplar de nuestra revista. Así que no queríamos dejar de mencionarlos y agradecerles a todos ellos porque pues sin su apoyo no estaríamos siendo capaces de hacerles llegar esta nuestra revista. Y sin más, pues quería yo nada más resaltar justamente el tema que nos atañe hoy, que es justamente el de arteterapia, donde nos van a estar hablando sobre las estrategias, las herramientas y los alcances de esta fascinante espectro
en donde se conjugan por un lado pues toda la capacidad creativa que puede contener el arte y por otro aspectos de la psicología, ¿no? Y creo que enmarcado en tiempos pandémicos pues es todavía más relevante tomarlo en cuenta, hablar de esta salud integral y de una salud comprometida y pues ya con eso regreso la palabra a Reina para que nos presente a la primera invitada de la noche. Muchas gracias, Adriana. Pues les quiero presentar a la primera invitada de esta noche, Patricia Corrales Ayala Pérez de Alba. Pati Corrales, ella es licenciada en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Psicología de Oriente y Occidente en el California Institute of Integral Studies en San Francisco, California. Se especializó en psicología junguiana, filosofía budista y terapias narrativas. Desde hace muchos años se dedica a la psicología clínica y desde hace algunos otros coordina el área de psicopedagogía de la Universidad de la Comunicación. Y justo quería decir esto, que es muy importante pues, mencionar esta atención que en estos tiempos de pandemia, con el proceso de acompañamiento y demás, están brindando al alumnado, al profesorado y, en fin, a toda la comunidad universitaria. Pati, pues te escuchamos. Muchas gracias, Reina. Muchas gracias, Adriana. Buenas noches a todas y todos. Pues es un gusto para mí estar con ustedes esta noche porque ciertamente, y más ahora que nunca, me parece que no se ha hablado mucho de la otra pandemia que tiene que ver con las pandemias a nivel emocional y en términos de las patologías o incluso, ¿no?, de los malestares que estamos sintiendo ahora que estamos desconectados con nuestro entorno, con nuestros pares, con nuestros grupos, nuestras redes. Y bueno, pues resulta una gran plática el relacionar a las emociones, por un lado, y al arte, ¿no? Y creo que, bueno, en realidad en la historia siempre han estado mezcladas. No me imagino otra mejor forma que lidiar y trabajar con nuestras emociones que el arte, ¿no? Y bueno, en este momento de pandemia y de mucha reflexión a nivel personal, bueno, pues es un momento interesantísimo para trabajar tal vez lo que no nos cuesta o lo que nos ha costado trabajo, porque estamos muy enfocados en nuestra vida afuera, ¿no? Porque no tenemos tiempo. Y me parece que, bueno, pues es un momento de reflexión en donde nos quitaron el tapete, ¿no? Y que viene esta oportunidad para poder transformar muchas cosas y creo que el arte, bueno, nos permite, ¿no? Y en ese sentido, bueno, las diferentes terapias que se han creado alrededor de esto, me parece que, bueno, resulta muy pertinente esta plática en tiempos de COVID. La Universidad de la Comunicación ha hecho un gran esfuerzo, ¿no?, por atender a los alumnos y las alumnas que, bueno, pues han estado en este momento teniendo, pues, pérdidas muy importantes, ¿no? Ya de por sí la universidad es un momento de pérdidas y de transiciones importantes. Bueno, pues ahora se ha convertido en una necesidad muy básica esta de tener estas, les llamamos asesorías personalizadas, por ejemplo, ¿no? Y estamos haciéndolo, siempre hemos tenido esta capacidad de poder orientar a nuestros alumnos de manera individual y ahora lo hacemos a través, ¿no?, de las plataformas digitales y nos sentimos realmente pues muy contentas de poder estar ayudando de esta manera y apoyando a los alumnos y a las alumnas de la Universidad de la Comunicación. Generalmente hacemos, ¿no?, campañas de prevención en cuanto a la salud mental, ¿no? Se hacen mucho en cuanto a salud física, pero en nuestro país poco a nivel de las emociones y de los estados anímicos en los que nos encontramos. Entonces, sí, la Universidad de la Comunicación ha hecho un gran esfuerzo, ¿no?, por dedicarle tiempo y energía a este tipo de cuestiones. Hacemos pláticas y sobre todo en términos del acompañamiento, ¿no? Y me parece que, bueno, pues ahorita resulta fundamental porque sabemos que los índices de depresión y de ansiedad se han disparado de manera sorprendente. Entonces, creo que es un gran esfuerzo que hacen, ¿no? Yo agradezco mucho esta iniciativa de Antidogma y, bueno, agradezco mucho a las ponentes que hoy estarán dándonos sus diferentes puntos de vista y invitándonos a trabajar con nuestras emociones de manera diferente, creativa, y que, bueno, necesitamos justamente de esas narrativas, ¿no? De narrativas distintas que nos pongan a trabajar no solamente desde las teorías pues más aceptadas en Occidente, que bueno, sabemos que tienen muchos años, sino que ya también queremos, ¿no?, esta manera de innovar en el trabajo de de nuestro estar, ¿no?, y de nuestras sensaciones corporales incluso, y de la relación que hay entre el cuerpo
y las emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco mucho el que me hayan invitado a esta plática y estaré muy atenta a escuchar lo que nuestras diferentes ponentes nos van a platicar el día de hoy. Muchas gracias. Valentina Castro Silva es licenciada en Diseño Industrial por la UNAM, cuenta con una maestría en Diseño Textil por la Universidad Politécnica de Cataluña, así como con una maestría en Educación y Pensamiento en la Infancia por el Instituto de Neurociencias y Salud Mental de Barcelona. En ese mismo instituto cursó el posgrado de Psicopedagogía Clínica. Cuenta también con una formación arteterapéutica y del desarrollo del ser en el Instituto Balear de Psiquiatría y Psicología y actualmente está terminando un posgrado en Counseling y Regulación Emocional a través de la arteterapia en el Taller Mexicano de Arteterapia AC y la Universidad Autónoma de Madrid. Ha tomado diferentes cursos a lo largo de su formación académica, como el Art for Processional Processing en el Northwestern University School, Understanding and Working with Images también en Northwestern, Mandalas, Geometría Sagrada, impartido por Verónica de la Paz, reconocida artista plástica mexicana, y un curso básico de certificación de biofeedback en el International Alliance y la American Psychological Association. Valentina tiene una experiencia profesional de 20 años. Ha tenido oportunidad de trabajar en diferentes asociaciones dirigidas a luchar contra la violencia de género, diabetes y epilepsia. Esto tanto en México como en Estados Unidos. Ha creado y facilitado talleres arteterapéuticos enfocados tanto al autodescubrimiento como a la regulación emocional de las participantes. Da terapia individual y grupal, donde hace uso de su experiencia académica. Y es autora del libro Reconnecting to Self-Healing, The Art of Advocating for Yourself, el cual se encuentra en proceso de traducción al español. En este libro expone pautas para encontrar el poder de la autosanación, lo que también le ha dado oportunidad de compartir una experiencia personal como guía para los y las lectoras. En dicho libro también se incluye el uso del arte y su poder curativo. Sin más, le damos la palabra a Valentina. Muchas gracias pues por el espacio. Yo quisiera, estoy como completamente de acuerdo con lo que comparte Patti de los niveles de ansiedad que estos tiempos y depresión que estos tiempos los están llevando como sociedad. Entonces, yo quisiera hacer una pequeña leer una cosa rapidísima de lo que es el arteterapia. Según la Asociación Americana de Arteterapia, la arteterapia proporciona la oportunidad de expresión y comunicación no verbal mediante la implicación para solucionar conflictos emocionales como para fomentar la autoconciencia y desarrollo personal. En la arteterapia, esto ya es como más de lo que, en mis palabras, valentinismo, por así decirlo, se trata de utilizar el arte como herramienta de conocimiento con el fin de ayudar al individuo a encontrar una relación más compatible entre su mundo interior y el exterior. Pone en nuestro servicio la capacidad del arte para explorar emociones más allá de lo verbal. Se puede explorar desde las artes plásticas, la musicoterapia, danza, movimiento terapia, desde la literatura, por mencionar algunas de las disciplinas. Y desde mi punto de vista, los materiales fungen como nutrientes del alma y como una extensión del individuo. El proceso creativo es una metáfora, pues en él se reflejan los conflictos, las vicisitudes, el movimiento, las alegrías y las resonancias. Me parece que la forma más profunda o más fácil de entender en la arteterapia es a través de las imágenes. Entonces, voy a poner un video, voy a compartir un video, dura unos 5 minutitos, y espero que con esto sea como mucho más, para los que somos visuales, espero que esto sea más fácil de entender. Ahí va. ¿Se ve? Perfecto, ahí va.
Bueno, eso fue una pequeña probadita de lo que es el arte terapia. Me parece que, bueno, solamente elegí 3 emociones, pero hay cualquier cantidad de emociones, hay cualquier cantidad de situaciones que puede ser expresada a través de las diferentes disciplinas, ¿no? Se puede hacer con el movimiento, como mencioné, se puede hacer con escultura, se puede utilizar fotografía, una serie de disciplinas que están ahí al servicio de nosotros. Otra de las cosas que me parece que yo quería mostrar en este video es cómo el proceso creativo es fundamental en el arte terapia. No siempre es importante que hagamos algo bonito o feo, sino que todos los mecanismos que se activan cuando nosotros estamos en este proceso creativo. Hay emociones, hay una serie de cuestiones neurológicas, el cuerpo interviene, muchas veces podemos entrar casi en un estado meditativo mientras vamos creando un poco, la mente deja completamente como de pensar en aquello que nos preocupe, sin embargo, entra en acción junto con el arte, ¿no? Empiezan a trabajar en equipo los pensamientos con con la creación. Entonces, bueno, espero que en este video les haya quedado como grosso modo un poco más claro cómo funciona el arte terapia y sobre todo ahorita en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, es un recurso que me parece sumamente importante, porque el arte terapia siempre está ahí como un recurso para poder regular las emociones, ¿no? Seríamos una sociedad mucho más llevadera si supiésemos nombrar esas emociones y regularlas. Muchas gracias. Les cedo la palabra a las demás compañeras y mil gracias una vez más por la invitación. Gracias, Valentina. Déjenme saber, Pati, levántame tu manito si sí se oye bien. Perfecto, perfecto. Bien, pues vamos a dar paso a nuestra siguiente participante, Julieta Fernández. Julieta es arteterapeuta titulada por la Universidad de Barcelona e ilustradora infantil, con experiencia en adultos y niños en el manejo de la expresión de las emociones por medio del uso de los materiales artísticos. Por 7 años tuvo a su cargo el taller de arte del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Occidente, logrando cambios favorables en el proceso de rehabilitación de la niñez con discapacidad que acudía a este lugar. Su interés y gusto por la expresión artística la ha llevado a explorar otras formas de terapias y dinámicas, descubriendo así el movimiento de las danzas circulares, de las cuales es facilitadora. Actualmente es la encargada del área de inclusión dentro del Departamento de Educación del Museo Cabañas en la ciudad de Guadalajara. Se dedica a la consulta privada también en arteterapia para la niñez y para gente adulta, así como dar conferencias interactivas de danzas circulares e impartir talleres y ponencias donde expone los usos y beneficios del arte terapia. Julie, sin más, te dejamos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a todos, muchas gracias por estar aquí. Pues he estado pensando desde que me invitaron a esta charla, pues cómo la arteterapia nos sirve en estos tiempos difíciles que estamos pasando, que es de muchos cambios, y al mismo tiempo es como estar tal vez encerrado, sentir que no hay cambio, que todo es igual, ¿no? Entonces me puse a pensar respecto a esto y bueno, mi respuesta es de que, tiempos difíciles, situaciones difíciles, emociones, tal vez difíciles o tal vez no difíciles, siempre las tenemos, ¿no? En situaciones de nuestra vida siempre están presentes y pues creo que la arteterapia, yo lo digo desde que la conocí, el arteterapia hace magia y con esta magia me refiero, no a situaciones oscuras, ¿no? Sino que gracias a la arteterapia podemos conocer aspectos que de otra manera pueden estar muy escondidos o es difícil tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, arteterapia, como ya lo dijo Valentina, pues por medio de la expresión artística, ya sea escultura, danza, movimiento, puedes conocer aspectos tuyos que no conocías, ¿no? Mi experiencia va
más con niños, adultos, como ya dijeron, en cuanto a discapacidad e inclusión. Y bueno, les quería enseñar un poco de esta experiencia que yo he vivido a través de la arteterapia. Voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, en lo que es la creación de arte, el paciente puede en arteterapia expresar de forma literal y simbólica lo que son temores y esperanzas de lo que es importante. Es muy enriquecedor en arteterapia porque no es necesario que hagas la imagen concreta de lo que sientes, sino que esas emociones se pueden ir traduciendo pues en imágenes que pueden ser muy abstractas, puedes jugar con los materiales, puedes sentirlos, y ya desde el sentirlos y manipularlos, eso ya va trayendo un enriquecimiento y una expresión. Entonces, bueno, en tiempos difíciles, cuando hay duelo, cuando hay dolor, cuando hay miedo, cuando hay frustración, simplemente una hoja de papel se puede convertir en un recipiente de estas emociones. Y bueno, también, bien como dijo Valentina, pues no es necesario que tú hagas una cosa que esté bien o que esté mal. En arteterapia no existe esto. En arteterapia nadie va a calificar, nadie te va a decir que, ay, qué bonito o ay, qué feo, ¿no? El chiste es de que la persona se exprese y saque estas emociones a través de los materiales. Bueno, esta es una foto de mi primer paciente con el que yo entré a lo que es el mundo de la discapacidad. Me gusta mucho contar esta experiencia. Él venía a consulta de arteterapia porque estaba viviendo un duelo. Él acababa de perder a su madre y había cambiado de residencia se había ido a vivir con su tía. Entonces, bueno, el salón de arteterapia para él fue un lugar de escape, o bueno, no de escape, sino de ir procesando estas emociones que eran de mucha frustración, de mucho duelo. Y bueno, él convirtió el espacio de arteterapia en este refugio que él necesitaba, donde él le encantaban las luchas libres, llevaba sus máscaras de los luchadores, le encantaban las novelas de la televisión, entonces le encantaba hablar de los artistas, etcétera, lloraba, me regañaba, no nos enojábamos, luego nos reíamos, ¿va? Entonces, bueno, él descubrió con arteterapia que era el lugar donde él podía expresarse, donde no iba a ser calificado, no iba a ser regañado, que él era algo que estaba viviendo mucho, una frustración muy grande. Y entonces, bueno, fue mi primera vivencia en el mundo de la discapacidad, el mundo de la arteterapia. Después, bueno, llego al Teletón y aquí en el taller de arte, los niños pudieron ir descubriendo también a través del arte cómo podían expresar ellos. Muchas veces, pues yo creo que la mayor parte del tiempo, estos niños venían con una frustración muy grande, con el no poder hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que la discapacidad es un lugar donde las personas con discapacidad no pueden hacer muchas cosas y hay otras personas que les dicen lo que tienen que hacer, ¿va? Todo el tiempo es como, bueno, vamos a ir al baño, bueno, te toca tu terapia, bueno, ahora tienes que hacer esto y te vas a poner esto. Entonces, en el taller de arteterapia, lo que yo hacía era que los dejaba, que ellos decidieran todo. O sea, era un lugar donde ellos podían hacer lo que quisieran, desde decidir qué color, qué querían hacer, etcétera. Y esto ayudaba mucho a trabajar la autoestima y el sentirse, aunque fueran decisiones muy pequeñas como qué color quieres escoger, eso le daba mucho poder de decisión, ¿no? Que era una decisión que no tenían afuera del taller. Entonces, bueno, desde manchar el cuadro y que lo hiciera ella sola, era algo que ayudaba mucho, ¿no? Entonces, quiero mostrar con esto cómo el arte ayuda a trabajar en cosas muy íntimas, por ejemplo, como es la toma de decisiones, la autoestima. Ella tenía una discapacidad que fue degenerando, o sea, de tener vista, de repente ya no veía. Entonces, lo que hacíamos en arteterapia era que yo le ayudaba aquí un poco, como pueden ver en la foto, está delimitado con silicón seco. Entonces, yo le delimitaba donde ella quería pintar
para que ella fuera sintiendo las marcas y entonces así que ella pudiera ir expresando lo que ella quería. Entonces, bueno, el color rosa, aunque aquí ella ya no veía, pues ella quería el color rosa porque era lo más importante. Entonces ella iba pintando. Mientras iba pintando, pues íbamos platicando, ella iba expresando cómo se sentía, su día a día, etcétera. Entonces, bueno, aquí podemos ver ya el cuadro terminado y ella muy, muy feliz. Entonces, bueno, esto en arteterapia es muy importante, como ya les dije, no hay nada bien, no hay nada mal, ¿no? O sea, lo que hagas, lo que expreses por ti, perfecto. Aquí tenemos, bueno, las herramientas que podíamos utilizar para que todos los niños con la capacidad que tuvieran pudieran ir haciéndolo. Entonces, desde ir tomando sus manos y poner el pincel, si no se podía prensar el pincel, pues es lo que yo llamo ingeniería mexicana, que era, pues vamos a ver cómo lo hacemos y con una cinta lo podemos pintar, ¿no? O también con la boca. Entonces, bueno, yo tenía estos recursos que era un pincel del estándar, entonces, bueno, le ponía el palito para extenderlo, le ponía la cinta, todo para lograr que se fuera pintando. Bueno, no sé, como pueden ver en varias fotos, pues la cinta era mi aliado, entonces yo con la cinta hacía todo. Entonces yo le preguntaba desde la entrada a los pacientes qué era lo que querían hacer, ellos lo decidían, mientras lo hacían íbamos hablando. Y entonces, bueno, al mismo tiempo de que van expresando sus emociones, aquí podemos ver en estos pacientes que van a rehabilitación, tal vez este ejercicio que está haciendo él de llevar su mano al plato y luego ir pintando, es un ejercicio que tal vez también lo hace en rehabilitación, en terapia física. Pero aquí, como lo está haciendo con algo que le gusta, pues también ayudaba dentro de su rehabilitación física. Entonces, no era solamente emocional, sino también pues trae una rehabilitación física de facilitación de movimientos, de precisión. Por ejemplo, cuando no había posibilidad de hablar, o sea, que no tenían la capacidad de articular palabras, lo que yo hacía era hablar, que ellos me fueran facilitando el sí, el no, les iba preguntando lo que querían hacer, sí, no, y entonces ya yo les ponía el área donde íbamos a pintar, en este caso un cartón, se lo ponía en la pared porque no había la facilidad de hacerlo en la mesa. Y entonces así se iba haciendo lo que el paciente quería. En este caso, por ejemplo, ayudaba mucho el que a veces había más niños en el grupo. Entonces, que los otros niños vieran cómo los otros niños lo debían hacer o lo podían hacer, en este caso, pintar con la boca, les abría también un mundo a decir, yo también lo puedo hacer con la boca, ¿no? Entonces lo voy a hacer con la boca, aunque yo puedo tal vez con las manos, ¿no? Este es un cuadro que hizo ella, que está ahí sentada esperando a que yo se lo preparara. Este cuadro lo hizo a partir de una reflexión que hicimos con arteterapia acerca de cómo ella se sentía. Ella es una chica, ahora ella es una muchacha, esta foto ya tiene unos años,
Ella intelectualmente está muy bien, la discapacidad es física, no se puede mover sin ayuda de su silla de ruedas, y entonces fuimos viendo cómo ella se sentía y encontrando alguna metáfora para expresar el cómo ella se sentía. Entonces, bueno, esto salió, un león que está atado a su silla de ruedas, que está muy, muy enojado. Este fue el cuadro final. Entonces vemos este león furioso que está en la silla de ruedas, ¿no? Y que, bueno, expresaba perfecto el cómo ella se siente. Ella llegó al taller de arte le habían dicho su médico que ella la iba a mandar al taller de arte para hacer un rayoncito, a ver qué rayones podía hacer. Entonces, bueno, ¿cuál fue la sorpresa? De que Monse pues empezó a hacer cuadros, ¿no? Cuadros. Y lo primero que ella quiso hacer al terminar un cuadro fue írselo a enseñar a esa doctora para mostrarle que no eran unos rayones lo que ella iba a hacer, ¿no? Entonces, pues también arte terapia, cómo funciona con esto de la autoestima, de ir descubriendo habilidades, de no enfocarnos en la discapacidad de la persona, sino qué capacidades tiene y qué podemos desarrollar, ¿no? Pues aquí está otro de pintar con la boca. Y bueno, ¿qué recursos utilizábamos para encontrar la manera de que lo hiciera lo más independiente posible? ¿No? Que es otro objetivo, es desarrollar la independencia del paciente. Y bueno, esta foto es muy importante. Les cuento un poquito de esta niña que yo iba a darle clase, le iba a dar arte terapia. Su mamá me habló para decirme que era una niña que tenía una timidez extrema y que le estaba causando problemas en la escuela y en la vida diaria, porque, o sea, le causaba mucho terror dirigirse a otras personas y, bueno, hacerlo de una vida sociable. En la escuela ya le estaba afectando, en casa, etcétera. Entonces, bueno, después de varias sesiones de arte terapia donde pues la niña era muy obediente y todo lo que yo decía ella lo hacía, la empiezo a retar en arte terapia a que ella me diga lo que hay que hacer. Bueno, después de varias sesiones donde la reto a que entonces ella sea la que decida a retar su timidez, sale esta foto. Esta foto es de las últimas sesiones de arte terapia que hicimos. Como pueden ver, la diamantina está regada. Ya tengo que terminar. Está regada por todos lados, hay un desorden fatal. Esta niña está totalmente desinhibida, ¿sí? Y estos son los logros que ella, cuando cerramos las sesiones de arte terapia, ella dice que ella logró con arte terapia. Y aquí lo anoto. Pedirle a los meseros en el restaurante. Eso fue como un logro para ella, porque ella no se animaba a hacerlo. Leer la Biblia en la misa. Esto pues es un logro muy grande, ¿no? Hacer amigas, aprender a patinar. Y bueno, esta fue su obra final en arte terapia. Es un autorretrato de ella con estas flores que dicen valentía. Y atrás de las flores es todos sus logros que logró con arte terapia. Entonces ahora sí que es todo lo que ella hizo. Listo. Gracias, Julie. Muchísimas gracias. Tenemos pues un tiempo limitado, entonces vamos a proseguir con nuestra siguiente participante. Les presentamos ahora a Aurora Luna Walls, psicoterapeuta familiar y de pareja, arteterapeuta, artista visual, arquitecta y maestra en administración de instituciones educativas. Es consultora en terapia de artes expresivas por el Trauma Informed Practice and Expressive Arts Therapy Institute. Ha sido diplomada en terapia de arte, certificada en terapia de arte, terapia de juego y ética en la práctica de la terapia de arte con niños y psicología positiva. Es miembro de Creative Therapy Online. Cuenta con entrenamiento avanzado en terapia de reprocesamiento del trauma. Y Aurora también ofrece sus servicios como psicoterapeuta y arteterapeuta de manera privada en Emocionarte, taller de arte terapéutico. Miembro de IAF, Anima Mundi, organización dedicada a la promoción y difusión de las artes, la cultura y la educación. Coordina en México el Art Break Day, iniciativa mundial. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas, publicado artículos en relación
a diversas obras y autores y se ha desarrollado como conferencista sobre diversos temas relacionados al desarrollo del proceso creativo, el arte terapéutico y la educación. Entonces, vamos a ceder la palabra ahora a Aurora. Les quiero platicar a todas las personas que al final vamos a tener tiempo por si quieren ir elaborando algún tipo de comentario o pregunta, se las van a poder hacer también a las participantes, ya sea por medio del chat o abriendo su micrófono. Pero bueno, pues sin más les dejo a Aurora. Muchas gracias, Reina. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar compartiendo hoy con todos ustedes. Y esta ocasión de compartir no hubiera sucedido si no hubiéramos tenido una contingencia de salud. Entonces creo que es muy importante agradecer que, bueno, finalmente tenemos algo muy positivo, que es poder tener este tipo de encuentros gracias a estas circunstancias tan inesperadas para todos, en donde hemos tenido que retar a nuestra creatividad y resolver. Entonces creo que esto es una forma de dar respuesta a las circunstancias creativa y además pues súper vinculante. En ese sentido de vincularnos, quise orientar lo que voy a compartir con ustedes como hacia el antes y el después de la contingencia en relación a lo que personalmente desarrollo en terapia de artes expresivas. Les cuento que yo me encuentro en Torreón, Coahuila, al norte de México, y por tanto pues yo vivo en una ciudad de provincia. Y esto da muchas fortalezas, pero también muchas debilidades en cuanto al conocimiento, a la difusión, al aprendizaje, a la relación que podemos tener con otras instituciones, pues porque vivimos en una ciudad, repito, de provincia y además muy alejada de la Ciudad de México, que es una ciudad, como sabemos, muy importante en nuestro país porque convergen muchísimas cosas, ¿no? Entonces, desde acá, desde Torreón, yo me he dado a la tarea de tratar de difundir el enorme poder sanador del arte, el enorme poder que tiene vinculando, sobre todo creo en el vínculo terapéutico como un agente de sanación, como un espacio virtual en donde sucede la mejora y la transformación de las personas. Y en ese sentido del vínculo voy a empezar a compartirles mi pantalla para empezar a platicar. Y les repito que, bueno, voy a platicar mucho sobre el vínculo porque creo que este aprendizaje que nos trajo la pandemia está muy enfocado hacia eso, hacia el reconocimiento de los vínculos y de las relaciones saludables que tenemos, porque muchos de nosotros hemos tenido que aislarnos y que quedarnos como fuera de muchas actividades que ya teníamos. Entonces, quiero empezar esta presentación comentando sobre la salud mental y tomé la definición que proporciona la Organización Mundial de la Salud, porque, bueno, es algo común para todos los seres humanos, ¿no? El saber qué es la salud mental a través de esta organización es muy sencillo. Y entonces, la arteterapia sabemos que cuida y promueve la salud y el estado de bienestar de las personas, independientemente de nuestras condiciones. La salud mental, la salud emocional, aparte de la salud física, son sumamente importantes. En este pequeño video que pudieron ver a un grupo de personas trabajando en equipo, trabajando en un grupo solidario en un taller de arteterapia, que después de estas circunstancias que nos ha tocado vivir, que pueden resultar verdaderamente traumáticas, tenemos que entender que cualquier evento de la vida puede convertirse en un trauma y que puede ser muy interesante revisar cómo lo manejamos, cómo lo procesamos los seres humanos, de qué manera nos afecta, teniendo en cuenta que el trauma consiste básicamente en tres partes muy grandes, ¿no? Que son el evento o la suma de eventos, las experiencias y cómo las procesamos, cómo las vivimos cada uno de nosotros. Lo que para una persona puede ser sumamente traumático, a lo mejor para otra persona no lo es. Y el trauma también abarca los efectos y las consecuencias a largo plazo. El trauma puede tener consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Y esta contingencia sanitaria puede haber traído muchos eventos asociados o encadenados entre sí que pueden convertirse en cosas que a lo largo del tiempo, ahorita no lo podemos ver porque estamos todavía viviéndolo, pero al paso del tiempo nos vamos a dar cuenta qué tan importante ha sido este tiempo, los eventos, las personas que hemos perdido, que se han contagiado, que han tenido que separarse de nosotros, a quienes no hemos podido ver, nos preocupan, nos sentimos alejados de ellos, etcétera. Y cómo vamos a manejar las consecuencias de lo que estoy comentando. Entonces, aquí es en donde entra de una manera súper importante la arteterapia. La terapia de artes expresivas informada en el trauma, como puse aquí la definición, quisiera no leerla, sino más bien mostrarle las imágenes que ustedes están viendo,
La terapia de artes expresivas informada en el trauma toma en cuenta todo el conocimiento asociado con el trauma, pero también el proceso creativo. Y el proceso creativo en arte tiene que ver con el vínculo entre las personas, pero también con la metáfora que sucede en la relación con los materiales. Quise poner este pequeño video porque en el video anterior, en las imágenes, en la primera imagen que puse, ustedes pudieron ver a un grupo de personas trabajando en equipo, siendo solidarias, procesando una serie de cosas, porque pues obviamente ese taller de arte terapia tenía objetivos y propósitos específicos. Ese grupo tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias y en ese sentido de tener que adaptarse, nunca nos imaginamos que fuéramos a vivir este tiempo y que tuviéramos que buscar la manera de relacionarnos y entonces encontramos justamente que este espacio, se los voy a volver a poner, que este espacio virtual se pudiera convertir en ese espacio virtual en el cual sucede la conexión y el vínculo entre nosotros. A la fecha, en este proceso de enseñanza-aprendizaje que nunca deja de ser terapéutico, hemos encontrado maravillas en el espacio virtual. Nos hemos podido relacionar y además hemos podido conocer y sumar a personas de muchos lugares que han entendido que la parte más importante de mantener su salud mental y su salud emocional es buscando relaciones con otras personas, es sintiendo empatía, sintiendo conexión, sintiendo que pueden contar con otro a través de expresarse y esa expresión puede suceder en muchos niveles. Evidentemente la expresión verbal es importante, pero sabemos que en arteterapia no siempre necesitamos la expresión verbal para poder trabajar. Entonces, esta expresión a través de los materiales y el poderla compartir, muchas veces hablando, pero muchas otras en silencio, sucede que es verdaderamente mágica y puede ocasionar cambios y esperanza, generar esperanza en las personas. Entonces, creo muy importante destacar que dentro del procesamiento del trauma, dentro de la construcción de intervenciones, cuando estamos hablando de la terapia de artes expresivas informada en el trauma, tenemos que tener en cuenta objetivos claros, como por ejemplo estos 4 que estoy mencionando aquí, que todas nuestras intervenciones tendrían que tener algún componente o algún sentido en el que orientemos a las personas a trabajar, por ejemplo, en cuanto a su resiliencia, a hacerla consciente, pero también desarrollarla a través del trabajo en arte, el reconocer las fortalezas de carácter, es decir, aquellas áreas positivas que tengan las personas, que todo mundo tenemos áreas positivas y saludables, que primero que nada hay que reconocer para después potenciar, para entonces en este reconocimiento y desarrollo poder cobrar voz, empoderarnos y empoderarlos y poder utilizar lenguajes alternos al lenguaje verbal. Evidentemente en arteterapia el lenguaje corporal es fundamental. Todo el movimiento, el uso de los materiales, la conexión, la libre elección, la toma de decisiones, como lo mencionaban mis compañeras que precedieron a mi presentación, esto es sumamente importante. En arteterapia tenemos muchísimas alternativas y creo que un compromiso que tenemos los terapeutas de artes expresivas es que en el momento en que utilizamos herramientas y procedimientos artísticos, tenemos que ser creativos y tenemos que ser propositivos. Una característica de cualquier artista es justamente la creatividad, el proponer, el innovar, el explorar, el jugar. Esta parte lúdica, en lo personal, me parece fundamental. El invitar a las personas a jugar sin prejuicios, el olvidarse de cualquier tipo de circunstancia, el darle valor a cualquier ocurrencia, a cualquier deseo, a cualquier necesidad, el reconocer los impulsos y el validar todo este tipo de lenguaje que sucede cuando nos conectamos desde lo más esencial. Hemos escuchado en este tiempo muchas palabras que se han convertido como en íconos, ¿no? Y cuando yo empecé a escuchar este término, ¿no? De cuáles eran las actividades esenciales para cada uno de nosotros, a mí me hacía mucho ruido, ¿no? Escuchar esto de lo esencial, porque sí me llegué a cuestionar, bueno, ¿qué es lo esencial? Y me puse a pensar, entonces estuve trabajando varias herramientas que comparto con ustedes y los invito a conocer. Tengo una página personal que es igual que mi nombre, www.auroralunawals.com. Ahí hablo un poco de esto. Y en estas herramientas que desarrollé como para encontrar lo esencial, me di cuenta que lo esencial para mí son los vínculos. Lo esencial muchas veces lo podemos ver como, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje.
Cuando nos vamos de viaje y hacemos la maleta, ponemos lo necesario para irnos. Y muchas veces ese contenido de la maleta pudiera ser suficiente para vivir mucho tiempo, no solamente el tiempo que nos vamos de viaje, sino que realmente escogemos aquellas cosas esenciales que vamos a necesitar y con las cuales decidimos viajar y transportarnos a otro lugar. Entonces, hacer la maleta con lo esencial, metafóricamente en terapia de arte, ha sido muy importante para mí y ha sido una herramienta que he utilizado para trabajar tanto con pacientes como con personas en talleres, en donde reconocemos qué es lo esencial, qué es lo que tú pondrías en tu maleta, ¿no? Entonces hemos trabajado desde recortes, collage, acuarela, pasteles, en fin, muchas técnicas y han salido muchísimas respuestas a cuáles son tus actividades esenciales, tus relaciones esenciales, tus circunstancias esenciales, qué es lo más importante para ti, qué es lo prioritario. Y entonces surge como consecuencia, y esto es algo que me encantaría continuar documentando, en común que he encontrado entre las personas a las que les he propuesto esta intervención o esta pregunta de qué es lo esencial, es que después de trabajar lo esencial a través de los materiales artísticos, una consecuencia es siempre la gratitud. El dar gracias por aquello esencial con lo que se cuenta. O sea, hay personas que lo esencial son 2 o 3 cositas, pero son verdaderos tesoros. Hay personas que los tesoros más grandes son su familia y otras que no tanto, pero finalmente, bueno, esta es una propuesta que yo quisiera ponerle sobre la mesa para trabajar en arte y que me encantaría compartir con quien esté interesado en seguir explorando la respuesta a esta pregunta. Y en el antes y el después también cuestionarnos cómo fue mi antes de la contingencia y cómo es mi presente y cómo va a ser mi después de la contingencia, porque qué vamos a haber aprendido de todo esto es también algo que yo me pongo a cuestionarme, ¿no? Creo que ya tengo que terminar, Reina. Sí, muchas gracias. Ha sido un placer compartir. Buenas noches. Muchísimas gracias, Aurora, y también les vamos a pedir a las participantes que por favor en el chat, si quieren, compartir sus redes y demás para que también el público sepa, y mail, página, etcétera, y puedan acercarse a ustedes a reserva de que, como ya les comentó Reina, hacia el final de la sesión vamos a estar abiertas a preguntas y diálogo. Sin embargo, ahora quiero presentar con mucho gusto a nuestra siguiente participante. Ella es Nancy Karina Mijares González. Ella es originaria de Jalapa, Veracruz. Es bailarina, justamente ahora que tocabas ese punto, Aurora, ella nos va a hablar más bien de este acercamiento desde el movimiento. Ella es bailarina ejecutante de danza folclórica mexicana por la Escuela de Ballet Folclórico de México, Amalia Hernández. Ha representado a México a nivel internacional en Polonia, Eslovaquia, Rumania y Canadá, y de manera particular participó en el Bicentenario de Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana a manera de gira por Bélgica, Holanda y Francia, así como también en el Festival Mundial de Danza en Corea del Sur. Es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo su especialidad en ballet método Georgina Fariñas de La Habana, Cuba, y obtuvo el primer lugar nacional de tesis de licenciatura con una tesis titulada Psicoballet como estrategia para favorecer el desarrollo socioemocional en niñas de casa-hogar, otorgado por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Innovación en Psicología. Ha trabajado justamente el psicoballet con niños, adolescentes y adultos mayores en Tlalpan, y actualmente estudia el 3er año de la carrera de medicina veterinaria. Su intención justamente es hacer una relación interdisciplinaria entre la ciencia médica y el arte. Adelante, Karina, y muchísimas gracias. Gracias. Hola a todos. Veo que somos casi 60. Quería preguntarles si están respirando profundo en este momento. Les recuerdo que todo mundo tiene que hacerlo desde el diafragma y a veces no lo hacemos. Entonces, por favor, si también quiero este receso por si se quieren parar 2 segundos y alzar las manos, se los doy. Párense, muévanse tantito porque aquí tienen una mujer kinestésica que no puede dejar de moverse. Estírense en lo que pongo mi pantalla. Entonces, gracias por la presentación. Yo siempre me pregunté por qué después de mis clases me sentía como si volara. Así me siento a veces cuando acabo de bailar. Pero justamente cuando entro a la Facultad de Psicología me preguntaban, bueno, pero
Eso no se mide, ¿cómo sé? ¿En qué porcentaje? Absolutamente todas las preguntas a nivel estadístico, eso no es válido, eso no es confiable, eso no existe. Entonces dije, pues vamos a apoyar esta parte del arte con todos los instrumentos que se han validado en México y a ver qué sale. Entonces, pues vamos, les voy a preguntar a ver qué sale. Más bien, les voy a... ¡ay! Aquí está. Muy bien, pues, ¿qué pasa? Yo me enamoro del psicoballet, que surge en los años 70 con la prima bailarina absoluta Alicia Alonso, y Georgina Fariñas es maestra en ciencias por psicología. Entonces, ella trabajaba en los 70 en un hospital psiquiátrico. Se dio cuenta que con la terapia cognitivo-conductual le costaba muchísimo trabajo poder trabajar trastornos de esquizofrenia y de agresión. Entonces dijo, ¿qué más puedo hacer por estas niñas? Y estaba en su auge en ese momento, bueno, por supuesto también la Revolución Cubana, este triunfo que permite que todo el arte y la cultura tenga que ser del pueblo. Entonces pasa como estrategia a nivel nacional. Actualmente tenemos 40,000 personas atendidas y está más en 11 países. Entonces voy a contar qué hice. Justo DIF Nacional me apoyó para abrir su salón de danza e ir a una casa hogar. Y como soy súper visual, les quería presentar que trabajé con 17 niñas de 9 a 11 años, las cuales ellas me enseñaron a mí, que les fascinaba el K-pop, que es una danza coreana que no conocía yo, les fascinaba el rap, y juntas hicimos un conjunto de psicoballet, porque el psicoballet lo permite. Podemos trabajar con arte, desde dibujo, teatro, bueno, muchísimas cosas que podemos hacer con el psicoballet. Me voy a ir directamente a mi método. Acuérdense de la gran duda que yo tenía, bueno, ¿en qué porcentaje, cómo ayuda? Todo lo que cuando estudiamos en psicología nos dicen, mídelo, mídelo, mídelo. Me animé, ya que la importancia está en que solo así podemos hacer una difusión a nivel nacional, a nivel internacional, y podemos dar a conocer que esto sí sirve, y sirve muchísimo. Y esto que yo digo que es mágico, ya puedo traducirlo, o sea, esa parte que yo siento emocionalmente en mi estómago, ya puedo decir un número, y me costaba tanto. Entonces, definí que estas habilidades socioemocionales iban a ser 8. Por supuesto que me basé en un instrumento que es la planilla de observación de contenido y registro de conducta para la sesión terapéutica en psicoballet. Todo este instrumento ya está validado por el método. Entonces, mi pregunta principal era si las niñas de casa-hogar, ¿por qué de casa-hogar? Porque esta población institucionalizada se caracteriza por tener trastornos emocionales de otro grado. Me refiero a una alta agresividad, bajo autoconcepto, baja autoestima, y por supuesto que la hostilidad también está presente. No es en la gran mayoría, pero por supuesto que lo han definido más investigadoras. Entonces, este tipo de estas características de mi población pueden desarrollar habilidades socioemocionales mediante el método que desde hace 40 años me está diciendo que sí lo puede lograr. Y en segunda pregunta, ¿yo lo puedo lograr? Pues vamos a ver si sí pude. ¿Qué hice? Tengo un diseño donde un juez me evaluó en 3 momentos. Observación 1, observación 2 y observación 3. Son 3 evaluaciones que me hizo un juez experto. Por supuesto que les recuerdo que estaba mi miedo en sin un instrumento que no está validado, aunque tú hayas tenido la oportunidad de cambiar, no va a ser suficiente. Tienes que validarlo en población. Muchas de mis colegas psicólogas ahorita ya las vi sonreír, que por supuesto que se acuerdan que cada investigación tiene que estar validada por un instrumento, pues sí. Entonces utilicé el cuestionario de educación emocional validado en población mexicana que mide emociones, autoestima. Y aparte, tengo otro cuestionario diseñado por mi asesora de tesis y yo, que se llama Cuestionario Bailando para Conocerme. O sea, tenía una investigación cuantitativa y cualitativa, y pues vamos a ver en qué va a resultar. Esta planilla de observación va a preceder a las gráficas que les voy a enseñar.
¿Qué es lo que hizo este juez experto en 3 momentos de mis evaluaciones? Él calificó, ¿se acuerdan esta rueda que hice? Que no es una rueda, es una esfera muy bonita. Entonces, estas 8 tienen una, voy a decir algo, definición operacional. Quiere decir que relación con el terapeuta, cada uno, si a alguien le interesa, puede escribirme y le puedo mandar la investigación. Definimos cada una de estas. Y por supuesto, para que no estén sesgados los resultados, pues no lo hice yo, lo hizo mi juez experto. Aquí tengo otro análisis cualitativo en el cual hago una observación de cada niña después de mi sesión. ¿Qué resultó? No importa o sea, están muy chiquitas, lo que quiero que vean en estas 4 secciones es que mi primera evaluación de mi población, por supuesto que está dispersa. Después de mi intervención, solamente quiero que se pasen a la tercera parte, donde cuando hay un asterisco es a lo que yo, Karina, y bueno, la teoría indica que son las habilidades socioemocionales que sí están presentes, que son las habilidades que me van a indicar que efectivamente hubo un cambio en el desarrollo socioemocional de cada niña. Aquí se evaluó relación individual hacia el grupo. Quiero que sean cooperadoras e integradas, porque por supuesto que tenía niñas aisladas, niñas rivalizantes, por supuesto que tenía peleas, había golpes, había demasiada población muy dispersa y al final quiero que solamente se centren en la tercera evaluación. ¿Cómo afectuosa? ¿Me hicieron una señal? No, todavía tengo. Entonces, al final quedó atenta y voy a mover este cuadrito. Listo. Media efectividad, conducta sobre la tarea, y acuérdense que son 8. Entonces, también medí qué tan activo estaba, si estaban interesadas o no, qué relación tenían en el grupo y la disciplina. Todas estas habilidades, si están presentes, quiere decir que sí existieron habilidades socioemocionales a partir de mi intervención. Todos estos criterios de inclusión, criterios de exclusión, todos estos detalles estadísticos, esto que están, para resumir, quiero que vean algo también muy importante. Otro de los resultados de Bailando para Conocerme, que así titulé el taller, fue este análisis de discursivo, porque podemos hacer el análisis cualitativo. Si lo relacionamos con el cuantitativo, podemos tener datos muy, 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 muy interesantes, el cual también pueden centrarse nada más en la última columna. Me sentí orgullosa, como comentaba Julieta. Ay, ¿saben qué? Me acabo de acordar de algo que no quiero que se me olvide. Una vez una doctora me preguntó, ¿cuál es la diferencia entonces en que los artistas se vuelven locos? O sea, tú me estás diciendo, a ver, Van Gogh, Beethoven, Mozart, Marta Argerich en piano, o sea, todos estos artistas al final pierden la cordura con el arte y tú me estás diciendo que sana, o sea, ¿cuál es la diferencia? Y justamente es lo que decía Julieta. Aquí no vamos a decir quién está mal, quién no está mal, que sí es perfecto, que no es perfecto. Aquí no hay nada de eso. Aquí es la expresión pura emocional sin poner un tope de mi pierna llegó aquí, entonces pues no sirve, siguiente. No, si llegó ahí, pero tardó tanto en llegar ahí que de verdad felicidades y ese esfuerzo que te mereces una satisfacción tal que vamos a presentarlo con todos tus compañeros. Entonces, este sentimiento de autorrealización que consiste en que o las compañeras o la institución, porque recordemos que usted fue una casa hogar, confirmaban el hecho de que ellas querían presentar su coreografía. ¿Qué pasó después? Ahora, cierro paréntesis, cuando presenté la coreografía estas niñas, me sentí orgullosa de esta niña, más contenta, tengo más confianza en mí, más relajada, todo lo que ya sabemos que la arteterapia hace, pero no teníamos estos números de, bueno, ¿en qué porcentaje, cuándo cambia, qué cambia, ¿no? Entonces, por supuesto que esto es una investigación muy larga, que estoy muy feliz de compartir con todos siempre. ¿Cuáles son las conclusiones? Tenemos que hacer investigación. Ya sé que existe credibilidad en nuestra ciencia, pero necesitamos divulgar y difundir y poder seguir perfeccionando esta parte de, bueno,
Si trabajamos con esquizofrenia, exactamente cómo podríamos abordarlo. Si trabajamos con autismo, exactamente en Italia un doctor está trabajando con autismo, neuronas espejo y psicoballet. Entonces, esta guía nos puede abrir a muchísimas más puertas. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo para motivarnos y realmente poder diseñar de todo lo que estamos haciendo una descripción, sea cualitativa, sea cuantitativa, sea el instrumento que nosotras queramos hacer, documentar todo, porque al final del día nos va a ir demasiado, demasiado bien si hacemos esto. Es mi última diapositiva. Me gustaría que todas, por favor, me hicieran más preguntas o a mis compañeras. Les agradezco el espacio. Y bueno, pues esta fue mi conclusión, otra investigación. La conclusión fue otra investigación que quiero iniciar. Muchas gracias. Nos vemos. Karina, muchísimas gracias. Les recordamos que al final vamos a dar respuesta a varias de las preguntas que ya se han estado manifestando en el chat para que las participantes las puedan ir viendo. Si gustan de pronto hacer algún comentario sobre estas preguntas, pues adelante, por favor, para ir avanzando. Vamos a presentar a continuación a Eugenia Salas. Eugenia es licenciada en Psicología por la Universidad de Claustro de Sor Juana. Se formó como especialista en arte terapia por la Universidad de las Artes en Buenos Aires, Argentina. Ella es fundadora de Navegarte, Arte Terapia y Creatividad, espacio de experimentación creativa y desarrollo humano a través del arte. Acompaña como psicóloga y arteterapeuta de manera individual a personas en sus transiciones de vida y desde 2012 imparte diversos talleres creativos y arteterapéuticos en diferentes instituciones, entre los que se cuenta en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte, que impartió el Laboratorio Creativo Sensorial y el Laboratorio de Fotografía a Ciegas, integrando a personas con y sin discapacidad visual. También trabajó en la institución Ojos que Sienten, donde impartió el taller de arteterapia, creación de libro objeto, así como talleres de fotografía sensorial. En el espacio Navegarte ha impartido diversos talleres como Libromorfosis y otros que están vinculados con la celebración del Día de Muertos. Dos ejes son pilares en su labor profesional como arteterapeuta. Nos menciona el proceso creativo y aportación arteterapéutica de la intervención artística de libros, a partir de la cual creó el concepto libromorfosis, y el proceso creativo con la mirada volcada hacia adentro, especializándose en la atención a personas ciegas y con baja visión, e integrando personas con y sin discapacidad visual. Ella, actualmente está desarrollando actividades y modelos de acompañamiento emocional con recursos arteterapéuticos frente a la pandemia por COVID-19, tales como la colección colectiva virtual Nuestro Arte en tiempos de pandemia, el grupo de acompañamiento emocional con recursos arteterapéuticos para personas con COVID-19, entre otras propuestas a empresas privadas que buscan también ofrecer una mayor contención a la salud mental en sus colaboradores. Además de arteterapeuta, es investigadora cualitativa desde 2007, apasionada creadora de libros intervenidos y libros de artista, de la cartonería, de la colección de curiosidades y poéticas, así como de fragmentos de la naturaleza, y cat lover, dice ella de corazón. Pues, sin más, Eugenia, te dejamos. Gracias, Reina. Bueno, hola a todos, buenas noches, hola a todas y todos. Gracias por la invitación, Reina y Adriana, y gracias a quienes están por acá en esta noche de viernes acompañándonos, escuchando y charlando sobre todas estas posibilidades de arteterapia en estos tiempos. Yo, más que hablar de la disciplina y posibles aplicaciones, quiero como hablar de algo muy, muy concreto que es justo qué hacer en estos tiempos, ¿no? Cómo podemos aplicar, cómo podemos llevar nuestro campo a estos tiempos de pandemia. Voy a compartir pantalla. Preparé una muy breve presentación. Aquí está. Bien. ¿Ahí se ve? ¿Sí? ¿La están viendo? Sí, Eugenia, se ve muy bien. Ok, perfecto. Bueno, no es ninguna novedad, ya los hemos estado charlando durante la noche.
cómo esta situación que estamos atravesando de pandemia más aislamiento social está generando un impacto en nuestra salud mental. Ajá. Estamos atravesando todos, todas como humanidad, una situación inaudita. Internamente estamos experimentando, y no me dejan engañar, mentir, un cóctel de emociones, ¿cierto? Un cóctel de emociones donde hemos pasado como por diferentes etapas, en un sub y baja continuamente, y donde hay emociones que tal vez nunca habíamos experimentado antes, o tal vez no en esa intensidad o no durante tanto tiempo. Ajá. Lo que prevalece principalmente es esto, hay incertidumbre, un montón de incertidumbre, y curioso, porque en general la existencia implica mucha incertidumbre, ¿no? O sea, sabemos todos que de un momento a otro la vida puede cambiar y que la vida es eso, continuo cambio, pero ahora es como si la incertidumbre se nos restregara en la cara, ¿no? Miedo, mucho miedo y muchos tipos de miedo. Es distinto el miedo a contagiarnos, el miedo a perder nuestro trabajo o el miedo de una persona que se ha contagiado o que tiene que acudir al hospital. Y bueno, un montón de miedos, duelos, pérdidas, ¿no? No solamente hemos perdido nuestra forma habitual de nuestra vida cotidiana, sino también hay pérdidas humanas, pérdidas de seres queridos, y lo que se agrava mucho más en la situación es que no hemos podido despedirnos como lo haríamos en cualquier otra situación. Si de por sí una pérdida de un ser querido es difícil, en esa situación es mucho más complicada. Y vulnerabilidad. Son tiempos de sentirnos muy vulnerables, de tocar la fragilidad humana, y pienso que cada vez que como humanos tocamos estos puntos de vulnerabilidad, es como si entráramos a un pozo hondo que nos invita a trabajar, a elaborar temas que tal vez estaban como por ahí pendientes en nuestra historia de vida. Así que eso, es un cóctel de emociones que estamos enfrentando actualmente y que todos y todas estamos experimentando. En ese sentido, pues hay una gran necesidad de contención emocional. Entonces, en el escenario, ¿para qué? ¿Para qué crear espacios desde arteterapia? Me parece que es vital, o sea, no es como una cuestión de, ay, podemos comenzar a pintar o hacer actividades recreativas para distraernos y mantenernos ocupados, no, tiene que ver con nuestra salud mental. Ajá, ¿qué puede aportarnos arteterapia en estos tiempos al crear espacios, al desarrollar actividades que tengan que ver con lo arteterapéutico? Aquí puse, me parece que lo principal que puede aportar, para empezar, disminuir esta situación, esta sensación de soledad y aislamiento que todas estamos atravesando en el confinamiento. Poder fortalecer el sentirnos conectados como humanidad. No estamos solos en eso, podemos estar encerrados, podemos estar solitos en casa, pero no estamos solos en esto, estamos todos conectados y viviendo, y así juntos también vamos a salir de lo mismo. Podemos reconectarnos o conectarnos con la salud y con la vida a través de la creatividad y lo lúdico. Esto es crear, hacer arte. Por ahí había una pregunta en el chat de por qué llamarle arte. En realidad la palabra es lo de menos, o sea, al final hay una larga discusión que no creo que no sea tiempo de tomarla hoy, de todo lo que significa arte. Yo no creo en el arte con palabra mayúscula, sino ese arte que con lo más humano y con lo más lleno de vida y de salud, ¿no? Y uno al crear eso se reconecta con esas áreas, esos ejes que nos dan salud y vida en el día a día. Nos puede también ayudar a conectarnos, a acceder o profundizar con nuestro mundo interno a través de la creación justo de imágenes que pueden dar pie a una expresión más genuina de lo que sentimos. Puede también ayudarnos a favorecer la expresión de esas emociones, qué fantaseamos, qué ideas, qué sentimos con respecto a esa situación actual. Pensemos que no es para todos tan fácil el acceso a través de la palabra de las emociones. No a todos le es tan fácil expresarse verbalmente. Hay gente que necesita tal cual un puente para poder acceder a ellas o hay momentos, ¿no? Hay veces que estamos tan revueltos o con ese cóctel que estamos hablando que necesitamos un medio para poder acceder a lo que sentimos.
También puede ayudarnos a terapia a fortalecer nuestros recursos objetivos para enfrentar la incertidumbre e ir desarrollando resiliencia, que es tan importante en este momento, a liberar ansiedad y estrés y poder ampliar el campo de lo posible en nuestras vidas. Ajá. De esta manera fue que se está ahorita desarrollando este grupo de acompañamiento emocional con recursos arteterapéuticos para personas con COVID-19. Y les quiero compartir puntualmente cómo se está desarrollando y qué es lo que pues estamos encontrando también como beneficios en esa experiencia. Para empezar, es muy importante el punto de partida. ¿Qué implicó desarrollar el grupo? Es decir, no existía tal cual un grupo que acompañara a partir de recursos arteterapéuticos, así que sí tenía que enfrentarme yo con el reto de diseñarlo y tener muy consciente qué implicaba. ¿Qué implicaba? Entender con profundidad la experiencia emocional y psicológica de quienes están padeciendo un contagio por COVID. Y eso significó investigar, leer. Tengo por ahí un par de documentos muy interesantes de salud mental en toda la población, y dependiendo si eres cuidador, si te has contagiado, si eres persona mayor, etcétera, que con mucho gusto lo puedo compartir. Al final dejo mis redes sociales. Comprender y atender este riesgo de estigma que existe actualmente en quienes se han ido contagiando, y ajustar, muy importante, ajustar el dispositivo de taller vivencial a una experiencia y espacio virtual. Es decir, los terapeutas usualmente lo que hacemos es eso, talleres vivenciales, ¿no? Y yo soy mucho de preferir sentir la energía del grupo, el contacto, más cuando trabajo con personas con discapacidad visual, la presencia es fundamental, el contacto físico es esencial, pero eso implica el confinamiento, ajustar la experiencia a un dispositivo virtual. Pero lo principal que me pareció de crear este grupo fue este acento en humanizar, crear comunidad. ¿Para qué? Para poder dar un espacio, narrarnos, escucharnos entre las historias de los integrantes, activar una escucha empática y afectiva, y enfatizar que esos integrantes del grupo no eran la personificación del virus, ni son personas o pacientes COVID, son mujeres y hombres atravesando el contagio y recuperación del virus. Es decir, eso tiene que ver con combatir ese asentamiento del estigma. ¿Qué tipo de actividades? Las más sencillas. Imagínense que son personas que están tal cual padeciendo los síntomas, donde hay muchos síntomas, pero principalmente hay agotamiento, dolor de cabeza, esto de la tos, que se checa la saturación de oxígeno, etc. Entonces, lo principal es no complicarnos con ningún tipo de actividad elaborada ni con materiales. Hay que trabajar con lo que se tiene a la mano, sea una hoja, una pluma, un lápiz, lo que se tenga, cámara fotográfica, que también hacemos fotografía, y crear comunidad, que eso que es ya directamente también muy sanador. Bueno, les quiero mostrar unas imágenes de las creaciones que se han ido haciendo en el grupo. Quiero resaltar que todas las imágenes las integrantes del grupo me autorizaron para poder compartirlas. Esas son fotografías que hicieron representando cómo se sienten justo en momentos de tranquilidad, cómo se sienten tranquilas, compartiendo momentos de su vida diaria y miedos. El trabajar con el miedo, pues imagínense lo fundamental que se vuelve, porque uno al exteriorizar, al darle una forma, un rostro, una imagen al miedo, lo que se logra es, al sacarlo, uno puede darle otra lectura. Uno lo representa y no es que mágicamente ya me liberé del miedo, ahí está afuera. No. Cuando está afuera podemos establecer una relación distinta con eso. En ese sentido, yo puedo observarme, puedo en el mismo proceso de estar dibujando mi miedo, puedo darme cuenta de, híjole, ¿sabes qué? Es más grande de lo que yo pensaba. O no solamente tengo miedo a salir ahora, también tengo miedo de que tenga otra muerte en mi familia. O me doy cuenta que esto es mucho más grande de lo que yo sentía y que me siento como chiquita, impotente, o tengo miedo
porque hay mucha incertidumbre, hay mucho que no sé y eso es lo que más me da miedo. Entonces, ahí está la mediación artística y el gran beneficio que tiene en esos espacios de poder ir profundizando más, darle un sentido, darle forma a eso que aún está como muy del lado de lo indecible. Texto, escritura, justo hoy una integrante lo compartió y me pareció bellísimo y tal cual lo agrego aquí para poder compartírselos. Dice, te seguirán queriendo aunque creas que ya no será igual. Te seguirán queriendo porque no eres máquina productiva, te seguirán queriendo porque eres corazón, eres luz, eres esencia, eres tú, sigues siendo tú y te seguirán queriendo todas y todos. Y sobre todo tú te seguirás queriendo. Ahora más que ayer te querrás y cuidarás, porque sabes que eres falible, vulnerable y mereces quererte. Y ser querida, cuidarte y ser cuidada, te seguirán queriendo. También trabajamos con escritura. Bueno, finalmente, para terminar, porque el tiempo es breve, mis conclusiones hasta ahora, porque este es un trabajo que está ahorita en pleno desarrollo, que es aportando a esa experiencia de grupo en la terapia. Creo que fundamentalmente el hacer comunidad, el narrarnos, el crear grupalmente, significa acompañarse desde la palabra, desde la escucha y la creación. Recordemos que lo terapéutico justo inicia en el acto de narrarse uno mismo. El ser narrado, el narrarse y ser escuchado por el otro, esa narración, es decir, cuando hay un testigo de esa narración, ahí inicia lo terapéutico. Aprender de esta transición como una experiencia de vida. Todas están aprendiendo muchas cosas de lo que les ha movilizado. Esto que hablaba al inicio de esos puntos de vulnerabilidad, lo que nos enseña sobre nuestra historia de vida, pues justo en eso están también. Y es justo sacar esencia, sacar jugo, sacarle provecho a una experiencia que pues ha sido muy difícil. Exteriorizar el sentir, lo que ya habíamos dicho, toda representación y creación implica exteriorizar al mundo interno, y yo lo veo de esa manera, las imágenes son ventanitas hacia adentro, nos permiten justo eso, ver hacia adentro. Y finalmente, pues darle un orden a ese cóctel que hablábamos, ¿no? Ese cóctel, ese caos interno que estamos todos experimentando. Eso permite la mediación artística, darle un orden, darle un sentido, acomodarlo, darle un espacio en el que podamos tener otra forma de lidiar con eso. Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Voy a dejar en el chat mis redes sociales y bueno, pues eso, muchas gracias por la invitación y seguimos platicando. Muchísimas gracias, Eugenia, por tu participación y por el esfuerzo, además, que estás haciendo tan de momento. Es, creo que muy importante ponerlo sobre la mesa. Y ahora pasamos con nuestra última, pero no menos importante invitada de la noche, que es Ana Lilia Yepes Cancino. Ella es mujer creadora, facilitadora de procesos creativos colectivos, mujer con discapacidad visual que se enfoca en producir procesos estéticos y éticos desde la periferia y con diversas comunidades, gustosa del linograbado. Estudió sociología en la UNAM y actualmente biología en la UAM, interesada en temas de sociología de la educación, filosofía de la ciencia, educación popular, educación inclusiva y arte popular. Fue maestra comunitaria por la UNAM y la CONAFE en 2012, egresada de la Escuela de Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP. Es participante de la segunda edición del proyecto Voces de Mujeres, Historias que Transforman, con formación en el uso y manejo de medios audiovisuales desde una perspectiva de género y feminista, impartida por organizaciones varias, entre ellas Luchadoras TV. Es estudiante de la Escuela Popular Mártires del 68, integrante del disuelto colectivo Las Paredes Hablan y actualmente de la Brigada Cultural Subversiva. Ambos colectivos autónomos que visibilizan a través de herramientas artísticas debates, exigencias y resistencias de grupos violentados y vulnerados históricamente, además de facilitar procesos pedagógicos en el espacio público a través del arte. Actualmente es tallerista de arte inclusivo, lengua de señas mexicana y braille, en donde busca generar procesos de educación popular accesibles a través del arte y otras herramientas liberadoras que generan ambientes inclusivos y que reivindiquen la dignidad de todas las personas.
Ana Lilia, te cedemos la palabra y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches a todas. Muchas gracias por la invitación. Voy a ser muy rápida. Sobre todo quiero hablar como de la politización del arte, la terapia y la sanación en procesos colectivos, que me parece que es algo vital y que no se debe dejar pasar. O sea, creo que sobre todo en esta circunstancia es vital no perder de vista que los procesos de sanación son colectivos, son políticos y son un acto de justicia. Y bueno, voy a compartirles mi presentación. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno. Bueno, primero empecé con un poema porque, bueno, lo pueden leer, pero que reivindica no solo las cuestiones, digamos, más importantes o que de pronto son más visibles, que nos dan la dignidad humana, sino que también reivindica algo bien bonito, que es la poesía, que para mí es una experiencia estética y también es ética y es poética, ¿no? Este poema lo pueden buscar, es de mis favoritos, es de Roque Dalton, y solo voy a releer la última parte que dice: y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de las que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Y bueno, voy a hablar así como porque quiero compartirles el contexto desde el que voy a hablar, y voy a hablar de la resistencia cultural. Y a mí me parece vital porque me parece que el tema del arte, el tema de la cultura y de lo que llaman arte popular, que puede ser una discusión muy amplia, no solo tiene tintes de una expresión que está situada en un contexto reducido y que tiene que ver con museos, sino que tiene un contexto bastante amplio, que claro que hay muchas y que podemos meternos en debates muy amplios acerca de qué significa en tanto a su contexto, pero quiero contarles que sobre todo para diferentes pueblos, comunidades, por ejemplo, hablando de discapacidad, para la cultura sorda, por ejemplo, ¿no? Hay elementos artísticos que son fundamentales y que han sido fundamentales no solo para tener expresión, sino para mantener la identidad y sobre todo para hacer visible la resistencia. Entonces, en ese sentido, voy a hablar de la resistencia cultural, porque el arte hegemónico, que es como todo este arte o lo que nos viene a la idea cuando hablamos de arte y que puede problematizar que podamos hablar de experiencias como arte terapia, es que nos remitimos a esto de los museos, galerías, que solo tiene una estética, por ejemplo, ¿no? O que solo abarca ciertas problemáticas. Digo, ahora se ha abierto mucho y hay muchas luchas que amplían el panorama, pero digamos que en la colonización, al menos en América Latina, una de las acciones imperantes cuando se llegaban con las comunidades nativas era eliminar todo rastro cultural y artístico. Esto servía porque claro que después de esto pierden la identidad, pierden la visibilidad dentro de su comunidad y sobre todo se pierden como sujetas partícipes y que crean un futuro, ¿no? Que están creando la comunidad y que crean la historia propia. Y entonces, si nos borran la historia propia y la capacidad de ser nosotras las escritoras y las creadoras, pues entonces digamos que todos los referentes externos, eso, llegan y se nos imponen, ¿no? Y bueno, entonces por eso hablo de eso. Y luego aquí pongo unas imágenes y cuestiono la normalidad, porque mucho se habla de ese término, pero en realidad creo que la normalidad sigue siendo una de estas narrativas impuestas hegemónicas en las que se homogeneiza todas las experiencias vivenciales, artísticas, culturales, políticas, económicas, ecológicas, alimentarias, artísticas, culturales, hasta deportivas, ¿no? Por ejemplo, pienso en la experiencia como mujeres con discapacidad, pues cuántas narrativas artísticas retratan una vivencia corpórea distinta, ¿no? O sea, no existen, o sea, vaya, son muy reducidas dentro de estos grandes círculos. Claro que se abren ahora y que me da mucha alegría que muchas personas estén abriendo como la veta para que otros referentes visuales, vivenciales, pues, nos lleguen. Pero digamos que yo complejizaría y problematizaría toda cuestión que tuviera que ver con normalidad, porque no hay una normalidad. Nadie vive el arte de una forma normal, ni ninguna otra experiencia se vive de una forma normal. Y justo hablando de eso, pongo aquí un texto que es de Audre Lorde, que es una poeta lesbiana negra muy importante, y que habla de que para las mujeres la poesía no es un lujo, es una necesidad vital.
Bueno, aquí lo pueden leer, pero básicamente creo que esto da mucho en la cuestión del arte, porque es visibilizar que justo por ahí otra compañera lo decía, no es solo una noción de estética, ¿no? No es una cuestión de pasar un rato, o no es una cuestión puramente de pasatiempo, pues, ¿no? Sino que para las personas que no tenemos referentes artísticos dentro del arte hegemónico, que no somos sujetas de nuestras propias historias, que vivimos dentro de un mundo, una sociedad y una estructura en la que no nos vemos representadas, ni reflejadas, ni escuchadas, es vital, porque no solo supone un proceso de sanación, sino supone un proceso autorreferencial de posicionarnos y visibilizarnos. Y eso para muchas personas es vital. Lo digo, por ejemplo, en el caso de comunidades indígenas, lo digo en el caso de personas que viven alguna diversidad funcional, ¿no? Lo digo con los infantes, lo digo con las adultas mayores, lo digo con las mujeres, ¿no? Que hasta ahora se han dado grandes luchas porque seamos representadas bajo nuestros propios términos y con nuestra propia voz, ¿no? Por ejemplo, en el arte podríamos ver o en la poesía cuál es el papel, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Siendo la musa, siendo, pues, alta, blanca, delgada, ¿no? O sea, siendo de una clase social muy determinada y siendo solo eso, pues. Y entonces, en la creación del arte, vemos, aquí hay algo bien importante que es un instrumento mediante el cual nombramos lo que no tiene palabras o lo que no había sido nombrado y que lo volvemos, objeto del pensamiento, se vuelve concreto y lo más fundamental que creo es que se vuelve comunicable. Y el hecho de que se vuelva comunicable nos permite generar diálogos con otro tipo de personas, con opresiones y también podemos volvernos y se vuelve un ejemplo de referentes, ¿no? Que son bien vitales porque en esta sociedad altamente violenta, no solo en el contexto de la pandemia, sino en general, un altamente violento, necesitamos referentes que nos posibiliten y que nos inspiren a, pues, a ser nosotras creadoras de nuestro presente y de nuestro futuro. Y bueno, justo por eso hablo de que una parte vital son los referentes y las representaciones propias, las que hablen de nosotras por nosotras y que sean nuestras, ¿no? Que nos generen sentido y que posibiliten sobre todo la creación de espacios colectivos. Aquí pongo algunos ejemplos. Este es un graffiti de Bastardilla, que es una compa grafitera, que justo me parece importante que retome otro tipo de estéticas y otro tipo de sujetas, que sean importantes, ¿no? Sobre todo en el espacio público, que es donde tenemos una gran cantidad de mensajes todo el tiempo y de narrativas visuales muy específicas. Aquí, por ejemplo, pongo otro que son el ejemplo de las comunidades zapatistas que hacen sus murales a sus formas, con sus sujetas y con sus colores y que también tienen una estética muy particular. Bueno, aquí otra vez recurro al orden y hay algo que me parece vital y bueno, en esta dice los padres blancos, nos dicen pienso luego existo, la madre negra que todas llevamos dentro, la poeta, nos susurra en nuestros sueños, siento luego puedo ser libre, que justo también es esta parte del arte que la posibilita un ejercicio de la libertad y en tanto se vuelve un ejercicio político de reivindicación que tiene que ver con el hecho de alejarnos de la lógica que nos dice que todo lo que no es racional, o sea, los sentimientos, las emociones, el baile, o sea, como todas estas actividades no son productivas, no son importantes y claramente no son válidas, ¿no? Como una cuestión argumentativa, ni de visibilizarla. Entonces, por eso insisto en que el arte, en que otras expresiones artísticas que reivindiquen lo que sentimos, tienen un fundamento realmente revolucionario. Y bueno, aquí pongo algunas imágenes. Me gusta el grabado, hago lino grabado, y me parece importante porque en esta cuestión de que personas subalternas como nosotras, como cualquier persona, pues, pueda ejercer el arte como un ejercicio creativo, es que puede dar referencias de sus vivencias y de quiénes son relevantes e importantes. En este caso, Valentina es una niña de una comunidad asesinada en Xayacalán. Y bueno, me parece importante porque son los rostros que de verdad no vemos en otros lados, pero que para nosotras importan. Este, por ejemplo, es de una de mis amigas que estuvo acompañando el sismo, apoyando pues,
y bueno, con una leyenda, ¿no? O sea, algo importante de que nosotras, cada persona pueda tener estos ejercicios creativos es que representa y nos da narrativas únicas e inconmensurables de cómo se vive, pues, ¿no? Bueno, aquí pongo unos dibujos que hago y justo para contrastar y que veamos que las posibilidades y lo que queremos expresar luego no coinciden, obviamente no coinciden con lo que nos dan y que son importantes y que son también procesos colectivos. Voy a saltar, voy muy rápido, pero es como para que veamos, pero hay otro punto que me parece nodal y que es la ética estética. Y me parece que en la cuestión de la arteterapia o del arte colectivo, la ética es vital, ¿no? Porque la ética, hablando de justicia, verdad, memoria, hablando de comunalidad y de procesos de identidad, es vivencial, pues, y es algo innegable y va como inherente, ¿no? O sea, es parte de estos procesos estéticos y justamente eso hace que se vivan diferente y que no estén en la lógica de un arte hegemónico. Por ejemplo, estas, ¿no? O sea, pueden ser fotos que en sí no tienen algo estético dentro de ciertos referenciales, pero que para nosotros, por los significados, por el simbolismo, de hecho lo tienen. Y bueno, aquí pongo el de nada de nosotras y nosotras, porque estas experiencias de arteterapia o de procesos colectivos mediados por el arte reivindican nuestros procesos individuales. Ahora les voy a poner unas imágenes de algunos procesos que facilito, que son creativos y que normalmente son con población que tiene alguna necesidad, alguna reivindicación específica. Y ya para ir cerrando, los voy a pasar muy rápido, quiero comentarles que también la salud está atravesada por la justicia, la memoria y la verdad, que no están desligados y que sobre todo en esta cuarentena visibiliza algo que veníamos demandando, y es que los espacios para las mujeres, para las personas con discapacidad, para las infantes, para otro tipo de grupos vulnerables, es necesario tener espacios de recreación en donde podamos ejercer la libertad de ser y de reivindicarnos como personas. Que tenemos experiencias diferentes, que no hay una homogeneidad y que también justo estas experiencias son revolucionarias en tanto que no existen porque la carga de cuidados y productividad que al menos nosotras tenemos son de una carga insostenible que no puede proseguir, pues, y que pues son revolucionarias en tanto dejan ver otro tipo de experiencias y otro tipo de aspiraciones y otra forma de relacionarnos con el mundo. Y pues eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Ahora tenemos poco tiempo, pero pues me gustaría decirles lo siguiente. Bueno, ya nos han dejado las participantes aquí sus redes y pues su información. Y si pudieran responder muy brevemente algunas de las preguntas. Nos dice aquí una de las preguntas, entiendo que este es un medio de expresión, ya que ustedes detectan el problema. ¿Cómo lo tratan? ¿Alguno de ustedes, profesional de arteterapia, han logrado detectar y trabajar con las emociones de baja frecuencia por el COVID? Un poco se ha mencionado, pero bueno, ahí dejamos la pregunta. Voy a leerlas todas para que podamos responder lo más brevemente posible. Les quiero comentar que sí, esta plática está grabada y posteriormente la subiremos a nuestras redes para que todas ustedes puedan tener acceso a ella y también la puedan compartir, por supuesto. Me gustaría leer también esta pregunta. Karen les pregunta, ¿por qué usar la palabra arte, una palabra compleja y muy cargada de significados en nuestra sociedad, en vez de terapia expresiva, terapia no verbal o algún otro término tal vez más preciso, ya que casi todas han señalado que el objetivo no es crear algo que se considera arte en términos convencionales, sino lograr un proceso expresivo? ¿Creen que el término arte ayude o estorba en el sentido de que los pacientes podrían tener concepciones previas sobre lo que implica? Esta es otra de las preguntas. Pues las felicitan y les dan comentarios de que dejen su información aquí en el chat que ya está. Y la otra que quería leerles dice, ¿existe diferencia conceptual y o metodológica entre arteterapia
y psicoterapia de arte. Entonces, bueno, pues tenemos unos 10 minutitos nada más. Si dentro de las participantes hay alguna que quiera dar respuesta a estas preguntas que se han leído, y también si otras quieren contestar en el chat, adelante. Si alguien quiere participar, a ver, levánteme su manito para que me deje saber. A ver, Julie, por favor, luego Eugenia y luego Aurora. Y les pido de verdad muchísima brevedad. Adelante, Julie, por favor. Bueno, en mi experiencia yo he visto que sí, el término arte es un término que a todos nos asusta, ¿no? O sea, cuando llegan, y más en los adultos, es como que, ay, tengo que hacer arte, por consiguiente es como algo bonito, ¿no? No sé, tenemos como esta educación desde pequeños de que hay que saber dibujar, hay que hacerlo bonito, hay que hacerlo de tal manera. Entonces, bueno, también el poder, creo que cambiar esta forma que tenemos de concebir el arte es algo que es un reto más con los adultos, ¿no? Cuando somos niños, pues es algo que nos vale y hacemos y creamos. Entonces, bueno, no sé por qué esta cosa, como es la pregunta, ¿no? ¿Por qué decirle arteterapia? Bueno, pues creo que arte es, ahora sí que como se dice, pues es la manera en que el humano puede expresar sentimientos a través de un material artístico. Y ya de ahí, pues, todo lo que nosotros le damos que tiene que ser el arte, ¿no? Creo que es algo muy, muy amplio. Entonces, bueno, pues así se llama y así se maneja. En mi caso, pues arteterapia es materiales artísticos para expresar sentimientos. Pero creo que sí, como ella menciona, pues sí es algo que se puede asustar, ¿no? Puede asustar a la persona. Gracias, Julie. Eugenia, por favor. Sí, sumando lo que dice Julie, yo pienso que afortunadamente la definición de arte ha ido cambiando con el pasar de la historia, ¿no? Cada vez se vuelve como incluso una definición y un concepto mucho más abierto y amplio, que también está como la otra cara de la moneda, que donde pues todo puede ser arte, ¿no? Pero creo que vale la pena señalar que al arte que nos referimos cuando hablamos de arteterapia es a este acto y proceso creativo de lo artístico, a esa mediación artística. No es este arte que hablamos cuando vamos a un museo. Y la verdad es que es un tema que está súper discutido y siempre está como en continuo debate entre el campo arteterapéutico. O sea, la discusión llega hasta el punto de las obras creadas en espacios terapéuticos pueden llevarse luego a espacios de exposición o no se vale, ¿no? Es una discusión muy abierta, ¿no? Y creo que no hay una solución en ese momento aún. Ahora, con respecto a la última pregunta de diferencia entre psicoterapia de arte y arteterapia, el tema aquí también es que si bien la arteterapia nació a finales de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya llevamos unos buenos años de desarrollo del campo, y con todo eso hay muchas vertientes y creo que hay unas que por ahí plantean, bueno, yo cuando estudié el posgrado, así lo aprendí, arteterapia es más en un dispositivo grupal y psicoterapia de arte es más en un dispositivo individual. Sin embargo, yo, por ejemplo, trabajo de ambas modalidades, y ambas les llamamos de terapia. Pero bueno, ahí las demás colegas podrán dar también su punto de vista desde su propia formación, cómo ellas lo aprendieron y cómo ellas también se van apropiando del campo. Listo, gracias. Muchas gracias, Eugenia. Aurora, por favor, adelante brevemente y después le damos la palabra. Me parece que José, ¿tú habías levantado la mano? Después de... No, ok, entonces Aurora, por favor. Sí, gracias. Quisiera continuar lo que acaban de iniciar Julie y Eugenia comentando, que la arteterapia en primera instancia fue utilizada la palabra en idioma inglés y a la hora de utilizar esta palabra en inglés es art therapy. La terapia de arte traducida al español se entiende como arteterapia o terapia de arte. Ambos términos son aceptados. Sin embargo, en la actualidad, la palabra arteterapia o terapia de arte en idioma inglés involucra solamente las artes visuales, mientras que cuando hablamos de terapia de artes expresivas involucramos artes visuales, danza, teatro, narrativa, es decir, todo lo que involucra otras artes expresivas dentro del proceso terapéutico. Estas definiciones han ido cambiando al paso de la historia y también tienen que ver con los enfoques terapéuticos, porque bueno, la psicoterapia ha evolucionado también al paso de la historia. Entonces es muy importante que en español es a veces muy difícil entender cuál es el concepto correcto
porque realmente el movimiento, el cambio entre esta conceptualización ha sido relativamente rápido. Si vemos la psicología y la psicoterapia y la terapia de arte en el marco general del surgimiento de las ciencias, del desarrollo de las ciencias, pues nos vamos a dar cuenta que realmente es una disciplina relativamente joven, que como bien dijo Eugenia, surge a mediados del siglo pasado hasta la fecha, entonces no podríamos pensar ni siquiera que tiene un siglo de antigüedad, entonces realmente es una disciplina comparada con muchas otras ciencias, es una disciplina relativamente joven. Y en la actualidad hay un campo de intervención en arteterapia que está cobrando una relevancia muy importante, que es la mediación artística. La mediación artística es la arteterapia comunitaria, se está separando y entonces cada una está cobrando su importancia, su manera de trabajar, su metodología y evidentemente también la diferencia entre la arteterapia o terapia de arte y la psicoterapia de arte pues tiene que ver muchísimo con que cada vez que hay un proceso verdaderamente terapéutico, tiene que haber un vínculo entre un profesional entrenado y la persona que recibe el acompañamiento. Para poder hablar de terapia, este vínculo es necesario. Es decir, hay muchas actividades que pueden ser catárticas, que pueden ser expresivas para que uno las haga solo. Es decir, por ejemplo, cuando cantamos una canción y nos la aventamos así, pero con pasión, o cuando bailamos y nos queremos desahogar y terminamos agotadas, pues es catártico y realmente puede resultar sumamente terapéutico. ¿Cuánta gente que se pone a tejer no se siente mejor? ¿Cuánta gente que pinta sin necesidad de ir a terapia realmente se siente muy bien, ¿no? Entonces, estas actividades que uno puede realizar de manera autónoma son catárticas y son terapéuticas, pero llevadas a un contexto en donde hay un profesional entrenado, donde se crea un vínculo, donde hay un espacio en donde se produce la sanación y sobre todo la toma de conciencia, que yo creo que es una parte importantísima, además de la verbalización y de convertir el proceso en un proceso circular en donde la persona obtenga algo a través de objetivos específicos que se trabajan en terapia. Eso ya lo convierte en psicoterapia de arte, pero hablar de esto realmente requiere un tiempo enorme y pues es parte del proceso de formación en arteterapia, el aprender desde la historia de la arteterapia, los fundamentos de arteterapia, la cantidad enorme de vertientes que ha ido cobrando, que han ido surgiendo a lo largo de la historia y además la cantidad de vertientes actuales, la cantidad de vertientes contemporáneas, porque si vinculamos todo lo que estoy comentando al concepto, por ejemplo, de arte contemporáneo, que es completamente diferente al concepto de las bellas artes, entonces tendremos que hay muchísimo de qué hablar porque tenemos que vincular expresiones dependiendo del espacio y el tiempo que nos toca vivir. Entonces, esto es una discusión que puede durar realmente horas, ¿no? Pero que de manera así como muy general, ojalá que logremos aclarar para aquellas personas que nos están escuchando y que realmente están interesadas en conocer sobre esta disciplina. Gracias. Muchas gracias, Aurora. Pues digo, comentarles a todas y a todos los participantes que pues nos encantaría seguir. Lamentablemente, pues el tiempo es breve y tenemos que terminar nuestra sesión a las 10 de la noche. Aquí nada más leerles este comentario. Nos dice muchísimas gracias por tan extraordinarias participaciones de todas ustedes. Me queda muy claro lo importante de expresarse por medio del arte. Excelentes ponentes. Y pues invitarles a todas las personas que están aquí en la audiencia pues a guardar el chat, a guardar la información de todas las participantes y pues ya las podrán ustedes contactar directamente. También comentarles que en el número 4 de nuestra publicación de Antidogma, Pati Corrales Ayala nos va a hacer favor de coordinar un texto que vamos a presentar sobre arteterapia y que en conjunto con todas las ponentes se va a armar para invitarles posteriormente pues a que busquen la publicación y pues lean el contenido de esta. Y pues finalmente también, además de agradecerles su presencia, su participación esta noche, queremos invitarles a nuestra siguiente plática la próxima semana. Vamos a presentar La mirada y el confinamiento, reflexiones estéticas en torno al contexto actual. Aquí pues estaremos hablando justamente de si la forma de ver se va a ir transformando y les quiero compartir que entre las participantes tenemos a Marianela de la Hoz, que es una artista visual,
que nos va a estar hablando justamente de su mundo y de cómo concibe y cómo mira ella ahora y cómo lo pasa en estas circunstancias. Va a estar presente con nosotros también Cristina Kahlo, la fotógrafa, porque creo que es súper importante también saber esto, los ojos desde la creación fotográfica, cómo se transforman, ¿no? Yo también hago fotografía y de pronto me encuentro con que es muy difícil hacer foto construida cuando tú a lo mejor querías salir y retratar el mundo, ¿no? Y de pronto ahora las cosas han cambiado, pues también esta manera de expresarse se transforma. Va a estar con nosotros también Karen Cordero, que ella es crítica de arte, curadora, historiadora de arte, y pues ella también nos va a ofrecer su punto de vista, su perspectiva de cómo la mirada se puede o no transformar en una circunstancia como la que estamos viviendo. Y finalmente nos va a acompañar Cristina Tamayo. Cristina Tamayo es la coordinadora de la licenciatura de Comunicación Visual en la Universidad de la Comunicación, y que pues obviamente esta carrera generadora y creadora de contenidos visuales pues también se verá impactada necesariamente por la cuestión de la pandemia. Entonces, pues agradecerles a todas las personas que nos acompañaron esta noche, obviamente a la Universidad de la Comunicación por el espacio que nos brinda para hacer realidad su Marte. Agradecemos también a Alfonso Soto, Ponchito, que está con nosotros como anfitrión y que nos apoya cada semana para pues poderles dar entrada a ustedes, etcétera, y hacer esto posible. Muchísimas gracias a todas las participantes de hoy en la noche. Creo que fue una sesión súper enriquecedora, y a todos ustedes por estar aquí como público también. Y pues nada, que tengan una buena noche, y con esto damos por terminada la sesión. Muchas gracias. A ustedes, Gracias, muchas buenas gracias. noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Recuerden ahí visitar nuestras redes, por favor, y hacernos comentarios también en nuestras páginas de Facebook, Instagram, Twitter, consultar, pues obviamente, Revista Antidogma en el YouTube, y nuestro correo electrónico para que nos contacten, antidogma.mx@gmail.com. Muchas gracias. Descansen. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Antonio, que están por ahí apoyando siempre. Muchas gracias. Paloma, Sofi, muchas gracias Marilú, por estar ahí. Antonio, gracias.